A ver, nos vamos a ir ya mismo a Perú, pero sí me gustaría poner mi atención sobre esta palabra que acuñó Perú y que tiene que ver con la vacunación con privilegios, ¿no? Por estos días estamos muy convulsionados también en la Argentina, pero atención con el capítulo peruano, el Vacuna Gate, que es el otro escándalo. Casi 500 funcionarios y sus familiares se vacunaron irregularmente en Perú. Y atención, porque se hablaba de una partida de vacunas que formaba parte de un estudio y nadie sabía o podía explicar bien a dónde habían ido a parar. Pero esto termina acorralando al propio presidente y expresidente, Martín Vizcarra, y a su esposa. Los complicados dicen que fueron voluntarios de un ensayo clínico, pero claro, todos estaban ligados al poder, ¿no? De esto hablamos cuando hablamos de la vacunación con privilegios. El Congreso y la Fiscalía investigan el caso. Como decía, atención, porque esto involucra a lo más alto quien no ejercía el puesto más alto en el Poder Ejecutivo. Estamos hablando del expresidente Martín Vizcarra, pero tuvo un costo muy alto para 2 ministras. Vamos a hablar con Enrique Valderrama, analista allí, que también nos puede explicar qué implica esto dentro de un contexto ya muy convulsionado para Perú, ¿no? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En efecto, el Vacunagate ha sido sin duda el mayor escándalo en la historia política del Perú, digamos contemporánea. Creo que solamente igualable con lo que pasó en la época de Fujimori con los llamados Vladivideos y lo que sucedió en general con la trama Lava Jato, que también ha impactado en la región. Lamentablemente hemos comprobado que este asunto de la vacunación con privilegios es un tema que lamentablemente no solamente se ha vivido en el Perú, sino también en otras partes. El punto central aquí es que se le exigía al presidente Vizcarra que pueda negociar con diferentes laboratorios. Naturalmente estaba el tema ruso, estaba también Pfizer, estaba AstraZeneca, pero al parecer únicamente se negoció con la vacuna china, con Sinopharm, y aparentemente esto se había dado porque habían ofrecido algunas condiciones ventajosas, por lo menos eso era lo que el oficialismo de Vizcarra había dado a entender, pero todo hace suponer que en realidad solamente se negoció con el laboratorio chino porque ofrecía algunas gollerías, algunas ventajas a la clase que gobernaba, empezando por el mismo Vizcarra, que se vacunó. Vizcarra lo que dijo es que él se sometió a un ensayo clínico, que él no sabía si le estaban aplicando una vacuna o si era más bien un placebo. Digamos, con las horas, el transcurrir de los días, se ha demostrado que él sabía perfectamente que le estaban aplicando la vacuna no solamente a él, sino a 487 personas más. Y debo decir que hay denuncias periodísticas y hay investigación de que esta no sería la única lista, que en realidad habrían más listas en donde más amigos del poder, más amigos de Vizcarra, el expresidente, sí, también fueron inoculados, ¿no? A ver, Enrique, para entender dónde sucede esto, vos recién mencionabas antecedentes. En Perú, en Lavallato, el caso Odebrecht, digamos, el capítulo peruano de Odebrecht, acorraló a 4 presidentes, ¿sí? Digo bien, corregime si estoy equivocada. Acorraló realmente a 4 presidentes. Después estamos hablando de un vacunagate que comprende a 487 funcionarios en un país que el año pasado tuvo o vio en la silla de la presidencia a 3 personas. Te pregunto, ¿qué le pasa a la gente de Perú? ¿Hay un descreimiento total? ¿Temen que pueda haber mucha convulsión en las calles? Yo considero que lo que ha habido es una gran inestabilidad política en los últimos años. Haces bien en apuntar que hemos tenido una crisis que ha involucrado a 3 presidentes, pero hay un detalle que es bueno que la gente en Argentina conozca. En el 2016 se eligió un presidente que debió haber terminado en el 2021, Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, en un periodo constitucional de 5 años, donde debió haber habido un solo gobernante, en realidad van a existir 4 al final. Cuando Sagasti entregue el poder, esperemos que sea Sagasti, el 28 de julio, y sin duda se trata de un clima de conflictividad muy grande, básicamente porque las 2 fuerzas políticas, la que llegó al poder en el 2016, Kuczynski, con el fujimorismo no pudieron entenderse y se derivó en una vacancia por actos de corrupción Kuczynski, que nos trajo finalmente a Vizcarra. Quiero decir aquí que este escándalo ya más concreto del Vacunagate implica a 2 administraciones. La administración de Vizcarra, que se vacunó
y la administración del presidente de transición de Sagasti, que al parecer él y su premier no tenían idea de lo que ocurría alrededor, pues 500 o casi 500 de sus funcionarios se vacunaron y hasta donde las evidencias nos permiten ver, parece que en efecto el presidente Sagasti y la primer ministra no tenían ni idea. Y se ha vacunado la canciller, se ha vacunado la ministra de Salud, que dicho sea de paso era ministra también de Vizcarra, hay que decirlo. Por lo tanto, en el país se habla mucho de que este gobierno de transición en realidad es una continuidad un tanto degradada de lo que ocurría con Vizcarra, es una suerte de vizcarrismo sin Vizcarra. Y aparentemente es así porque la ministra de Salud, Macetti, la que acaba de salir, justamente la que va a ser denunciada por este tema también, era ministra de Vizcarra y el presidente Sagasti la mantuvo en el cargo. Hoy nos damos cuenta que de manera equivocada. Sí, estamos hablando de Pilar Macetti. Esto también tuvo un costo para la ministra de Relaciones Exteriores. Bueno, mucho sucediendo en Perú. Muchísimas gracias por este contacto con nosotros y por supuesto vamos a seguir el tema de cerca. A ver...